Les ruego entonces que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, el capítulo 15, el versículo 33 al 41. Estaremos meditando en la muerte del Rey crucificado. Marcos capítulo 15, versículo 3 al 41. La muerte del Rey crucificado. Si ha encontrado el texto, siga entonces atentamente la palabra de Dios. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén. Te invito a dar gracias al Señor por su palabra. Padre bendito, necesitamos que tu Santo Espíritu tome nuestros corazones y nuestras mentes y las sujete a tu palabra. Pedimos, Señor, todo lo necesario para adorarte y bendecirte en este día. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo sobre nosotros para escuchar tu palabra, para adorarte mientras escuchamos, para no distraernos, Señor, sino para mantener esta atención piadosa y devocional a tu palabra, la que tú mereces, la honra que tú mereces. Guarda nuestros corazones. Te pido también, Señor, que guardes el corazón de los más pequeños, que ellos puedan permanecer en este lugar como es digno de tu honor, como es digno de tu honra, para que tu nombre sea glorificado y santificado en este día. Tu bendición sea, Padre, ahora con todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. La cruz, hermanos amados, la cruz es el centro del cristianismo. La cruz es el centro del cristianismo. Sin cruz no hay evangelio. Sin cruz no hay expiación. Sin cruz no hay reconciliación con Dios. Y tan importante es la cruz que la encarnación del Verbo eterno de Dios, la encarnación del Verbo eterno de Dios no tendría sentido alguno. No estoy diciendo que la encarnación no es importante. De hecho, sin la encarnación no hay cristianismo. El Verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad, tomó verdaderamente naturaleza humana, pero ¿cuál fue el fin de la encarnación? El fin de la encarnación fue que el Hijo de Dios fuera a la cruz a morir por nosotros. Entonces la encarnación tiene como meta también la cruz y la resurrección. Esa es la razón por la cual el autor de los Hebreos, cuando habla de Jesús, cita el Salmo 40 diciendo: sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Qué hizo por lo tanto Dios?
Me preparaste cuerpo. ¿Y por qué causa nuestro bendito Señor Jesucristo tomó cuerpo humano verdadero? Para poder ir a la cruz. La cruz es el centro del cristianismo. Ahora, tan central es la cruz y la muerte de Jesucristo en la cruz que descarta inmediatamente el ejemplo moral. Si alguien piensa que el ejemplo moral de Jesús nos salva, no, eso no nos salva. Porque Jesús no fue a la cruz para darnos un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer para ser recibidos por Dios. No, Jesús fue a la cruz a morir en nuestro lugar. El ejemplo moral de Jesús no nos redime. ¿Sabe por qué? Porque nadie se salva imitando a Jesús. ¿Puedes hacer lo que Jesús ha hecho? De ninguna manera. ¿Puedes vivir la vida justa que Jesús ha vivido? De ninguna manera. ¿Puedes tener tal compromiso con la ley de Jesús, con la ley de Dios que Jesús tuvo? De ninguna manera. El ejemplo moral de Jesús no nos salva su muerte. Su muerte nos justifica, su muerte nos redime, su muerte nos libera de todo mal. Tan importante es la cruz de Cristo que la resurrección de Cristo, por gloriosa que sea y esencial para nuestra fe, la resurrección de Cristo está unida inmutablemente ¿a qué? Al hecho de la cruz. La resurrección de Jesucristo está inseparablemente unida a la cruz. Sin cruz no hay resurrección. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo, cuando le enseñó a los corintios el Evangelio, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice lo siguiente: les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. La muerte de la cruz y la resurrección están unidas inseparablemente, inmutablemente. La resurrección depende entonces de la cruz. Como Martín Lutero dijo, la cruz es la prueba de todo. Recuerde eso. Si tiene un lápiz, apunte eso en su Biblia. Es una de las grandes declaraciones teológicas de Lutero. La cruz es la prueba de todo. La cruz es la prueba de todo. La cruz no solo nos dice cómo murió Jesús, sino que la cruz nos revela por qué razón murió Jesús. La cruz es la prueba de todo. La cruz no solamente expone la maldad del ser humano, la cruz revela el amor de Dios. No solo expone la crueldad del hombre, expone también la misericordia gloriosa de Dios. Esa es la razón por la cual los evangelistas no dan tantos detalles del cinismo, del sadismo, de la violencia, de la crueldad del crucificado. ¿Se han puesto a pensar en eso? No nos dan tantos detalles. Porque el foco de los evangelistas es mostrar, revelar lo que la cruz anuncia. La cruz anuncia, muestra, revela lo peor del ser humano y el corazón de Dios. San Agustín dijo esto: que Dios predicó el amor desde el púlpito de la cruz, donde colgó a su Hijo. Esa es la razón por la cual la cruz es central. Y la cruz prueba todo. A partir de esa proposición teológica, examinemos qué prueba la cruz. ¿Qué nos prueba la cruz? ¿Qué nos demuestra la cruz? En primer lugar, en el versículo 33, la cruz nos muestra o nos prueba la horrenda maldad del pecado.
La cruz nos prueba la horrenda maldad del pecado. ¿De qué forma aquí se presenta la horrenda maldad del pecado? En el versículo 33 dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta para los judíos era el mediodía. ¿Qué ocurre al mediodía? El sol está en su cenit, ¿cierto? Al mediodía el sol está en su cenit. Es el momento donde hay más claridad, es el momento donde hay más luz. Pero justamente cuando el sol estaba en su cenit, la oscuridad envolvió a la cruz. Tinieblas rodearon la cruz durante 3 horas. Durante 3 horas las tinieblas rodearon la cruz. Las tinieblas rodearon el monte Gólgota. Este no fue un fenómeno meteorológico. Si entendemos las Escrituras, esta fue una señal sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Recuerden ustedes que Jesucristo fue crucificado el mismo día de la Pascua. Y los judíos, por costumbre, por rito, celebraban la Pascua siempre en día de luna llena. Si sabemos de esto, vamos a comprender que en luna llena no puede haber posibilidad de eclipse alguno. Entonces no es un fenómeno meteorológico, es una señal divina. Es una señal sobrenatural, es una señal espiritual que se está ocupando a través de los medios físicos y naturales para decirnos que algo horrible está ocurriendo allí. Algo horrible está ocurriendo allí. La cruz se ha envuelto de oscuridad. ¿Dónde encontramos referencia a esto en el Antiguo Testamento? 2 profetas. El profeta Amós y el profeta Joel hablan de esta oscuridad como una señal del juicio, como una señal de luto, como una señal del juicio divino. Esto es lo que dice el profeta Amós. Amós profetizó que habría oscuridad durante el día del Señor, diciendo lo siguiente. Amós capítulo 8, versículos 9 y 10, dice así. Haré que se ponga el sol a mediodía. Escucha el profeta. Haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Luego Amós continúa la profecía diciendo, y haré que haya luto como por un hijo único. ¿Quién estaba siendo colgado ahí en medio de las tinieblas? El unigénito Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios. El profeta Joel, capítulo 2, versículo 2, nos habla del día grande y terrible del Señor. El día grande y terrible del Señor es el día donde habrá tinieblas. Joel dice, un día de tinieblas y oscuridad. Un día de nubes y negrura. Día de oscuridad. Día de tinieblas. Por lo tanto, las tinieblas que están rodeando la cruz son una señal natural, pero que tienen un significado espiritual. ¿Qué está ocurriendo entonces ahí en el monte Calvario, en el Gólgota? Un juicio. Un juicio. ¿Dónde estaba entonces Dios cuando su Hijo colgaba del madero envuelto en tinieblas? Pregúntate conmigo. ¿Dónde estaba Dios cuando su Hijo colgaba del madero envuelto en tinieblas? ¿Dónde estaba Dios? Las Escrituras nos dicen que Dios estaba ahí. Pero ¿de qué forma Dios estaba presente? No en misericordia, no en gracia, no en compasión, no en deleite y compañerismo, sino que Dios estaba presente ahí en juicio. Dios estaba presente ahí en juicio. Pero el profeta Amós nos dice que no solamente en juicio, sino que también en luto. Yo le pido que comprenda eso. Luto. ¿Luto de quién?
Porque es cierto, nosotros contemplamos la cruz y vemos el sacrificio del Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Pero ¿quién estaba entregando al Hijo unigénito? Dios el Padre. Dios el Padre. Dios el Padre estaba entregando su único Hijo, el Hijo de su deleite, el Hijo de su gloria. Por eso hay tinieblas. No solamente un día de juicio, es un día de luto, es un día de oscuridad, es un día de conmoción. ¿Dónde estaba Dios mientras su Hijo colgaba envuelto en la oscuridad? Segunda a los Corintios, el apóstol Pablo, segunda de Corintios 5:19, el apóstol Pablo dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Dónde estaba Dios en el Calvario? Ahí está presente. Ahí está presente. Y si usted quiere tener una imagen profética, simbólica de esto, basta simplemente con que vaya al Antiguo Testamento y recuerde lo que ocurrió en el monte Moriah, donde un padre y un hijo subieron juntos a un monte. El hijo llevaba la leña y el padre llevaba el cuchillo y el fuego. Y ambos fueron al monte. Ambos fueron al monte. Y a Abraham se le dijo, dame ahora a tu único hijo, tu hijo legítimo, no Ismael, dame tu único hijo, el hijo a quien amas. Y cuando Abraham ya estaba listo para hundir el cuchillo en el pecho del joven, se escuchó la voz diciendo, detente porque ahora conozco que me temes. Pero eso no ocurrió en la cruz del Calvario. Aquí tenemos al Padre con el juicio colgando a su único hijo. Y no se escuchará ninguna voz diciendo, detente, no lo hagas. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir porque las tinieblas que rodean esta cruz nos dicen que es el juicio definitivo. Es el juicio definitivo. Dios estaba entonces señalando el juicio y la muerte de su propio Hijo con la señal visible de las tinieblas. Y aquí nosotros podemos hacer esta comparación ilustrativa para comprender. Cuando Jesús entra al mundo, el Hijo eterno de Dios nace de la Virgen María. ¿Cómo Dios señaló su nacimiento? Los cielos brillaron. Hubo una señal visible. Los astros brillaron en ese humilde pesebre. Todos vieron esa señal. Pero ahora en la cruz, los astros celestiales dejan de brillar. El sol se oculta. El sol se oculta. Los astros dejan de brillar. Y nosotros, hermanos, sabemos que la creación no siente, porque la creación es naturaleza, la creación no tiene sentimientos. Pero sí la creación se conmociona ante lo que está sucediendo con el Creador. La creación sí se conmociona ante la idea de que aquel que sujeta todas las cosas con la palabra de su poder, morirá. En el nacimiento de Jesús, los astros brillan, pero ahora en el momento de su muerte no hay sol que alumbre. Samuel Rutherford, un gran predicador presbiteriano, dijo lo siguiente: es como que si el sol le dijera al Creador, llévame contigo, porque si tú sales de este lugar, yo no quiero estar aquí. Si tú no estás acá, yo no tengo razón para iluminar. Es poesía, pero ilustra lo que está sucediendo. Se conmociona la creación. Por eso hay tinieblas.
Ahí está el Hijo de Dios, el Creador de todas las cosas, la luz del mundo, la luz que alumbra a todo ser viviente. Ahí está rodeado por tinieblas. Por lo tanto, estas tinieblas no son un accidente. Las tinieblas que rodean la cruz son completamente correspondientes al juicio y la condenación del pecado en la carne de Jesús. Pablo en Romanos 8:3 nos dice que Dios juzgó el pecado en la carne de Jesús. Entonces, ¿por qué hay oscuridad en el Calvario? ¿Por qué hay tinieblas en el Calvario? Hay oscuridad porque la cruz revela que el pecado es oscuridad. Dios es luz y ninguna tiniebla hay en él. Dios es luz y no tiene comunión con las tinieblas. ¿Por qué hay tinieblas entonces? Porque el Hijo de Dios está cargando tu oscuridad. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo de los condenados? ¿Qué dice el Señor Jesucristo de aquellos que fueron convidados a la boda, pero no estaban vestidos de boda? ¿Qué ha dicho el Señor Jesucristo? Tómenlos y échenlos a las tinieblas de afuera, porque Dios es luz y no tiene comunión con la oscuridad. Entonces la oscuridad es completamente correspondiente con la cruz. Hay oscuridad en la cruz porque la oscuridad revela lo profundo del pecado. Hay oscuridad en la cruz porque el pecado se revela aquí en toda nuestra oscuridad. La cruz expone nuestra incredulidad. La cruz expone las tinieblas de nuestra ignorancia. La cruz expone las tinieblas de nuestra injusticia. La cruz expone las tinieblas de nuestra inhumanidad. La cruz expone las tinieblas de nuestro odio. La cruz expone las tinieblas de nuestra blasfemia, de nuestra hipocresía, de nuestra vulgaridad, de nuestra obscenidad. Todos nuestros pecados están ahí, expuestos en tinieblas, densas tinieblas. George MacLeod era un predicador escocés y hablando en un sermón sobre no adornar la cruz, que generalmente en los templos evangélicos muchas veces la cruz está adornada. Y yo sé que eso está grabando en YouTube y tal vez voy a ofender a algún colega, pero no importa. Es una vulgaridad tener una cruz iluminada con neón. Es una vulgaridad tener la cruz iluminada con LED. Y hablando de eso justamente este predicador, George MacLeod, él decía que la cruz no se puede adornar. No se puede adornar con flores. Ni siquiera se puede adornar con velas. Y permíteme compartir la cita de este hombre. Él dice, Jesús no fue crucificado en una catedral entre dos velas, sino en una cruz entre dos ladrones, en un montón de basura de la ciudad, rodeado de huesos, de restos de otros condenados, en un lugar donde los cínicos hablan obscenidades, donde los ladrones maldicen y donde los soldados apuestan. ¿Qué hay en el Calvario? Todo lo que define nuestra naturaleza humana pecaminosa. Y ahí en el centro de ese basurero, en el centro de esa inmundicia, Dios colgó al santo. ¿Necesita ponerle flores? ¿Necesita ponerle una luz LED? ¿Necesitas ponerle un letrero multicolor si la belleza del Hijo de Dios está ahí, está expuesta? Él tomando tus pecados, Él tomando tus maldades, Él tomando tus rebeliones, Él tomando toda tu vulgaridad, tu obscenidad, Él tomando todos tus malos deseos y cargando eso y siendo envuelto en tinieblas. Aquel que es la luz de Dios, aquel que es luz verdadera de luz verdadera,
ahora está rodeado en tinieblas. ¿Quién escogió este escenario? Ah, por cierto, pastor, fueron los romanos los que lo llevaron ahí. No, fue Dios. Dios desde antes de la fundación del mundo eligió el lugar, eligió el contexto, eligió el año, eligió el imperio. Fue Dios que eligió el lugar, la atmósfera, ¿para qué? Para mostrarnos lo horroroso del pecado. La cruz era el instrumento más obsceno y desagradable a la vista que los hombres podían ver. Era un espectáculo grotesco. Y Dios tomó ese método para poner a su hijo ahí. ¿Para qué? Para que tú contemples lo horrible de tu pecado. Hermanos, para contemplar lo horrible de la miseria humana, no es necesario ver la televisión, no es necesario estar pendiente de redes sociales. Mira la cruz, ahí está, en toda su exposición, lo horrendo de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahí está, ahí está. Dios eligió el contexto, Dios eligió la atmósfera para enseñarnos lo horrible del pecado. Si el pecado fuera una debilidad, si el pecado fuera un error nuestro, entonces no hay cruz, hermanos míos. Si el pecado fuera un traspié, si el pecado fuera falta de éxito, si el pecado fuera falta de desarrollo psicológico, entonces no hay necesidad de cruz. Pero hay cruz porque hay pecado. Hay cruz porque hay rebelión. Hay cruz porque hay maldad contra Dios. Esa es la razón de la cruz. Si el pecado no fuera oscuridad, no habrían tinieblas. Permíteme hacer brevemente este repaso por la historia de la redención. ¿En qué momento las tinieblas también acompañaron momentos significativos en la historia redentora? Recuerda conmigo Génesis capítulo 15. En el momento en que Dios llama a Abraham a celebrar el pacto de los animales partidos. Génesis capítulo 15 dice que temor de una gran oscuridad cayó sobre Abraham. Temor de una gran oscuridad cayó sobre Abraham cuando se partieron esos animales y cuando se hizo un camino de sangre por el cual Abraham celebraría el pacto con Dios. Pero ¿qué pasó con Abraham? Abraham se durmió. Abraham no pudo pasar por el camino y de pronto Abraham vio que una gran columna de fuego atravesaba los animales partidos. Luego, en Éxodo, capítulo 10, en la noche de la última plaga, todo Egipto se llenó de tinieblas. Antes de la entrega del Cordero Pascual que rodeó Egipto, grandes tinieblas. Las tinieblas descendieron sobre todos los hogares. Y esa tiniebla decía una sola cosa: esta noche alguien debe morir. El unigénito, el hijo mayor de cada hogar, debe morir. Pero ¿qué les dijo Dios a los israelitas? Donde esté la señal de la sangre, ahí yo pasaré por alto. Eso significa Pascua. Donde esté la señal de la sangre, ahí yo pasaré por alto. Y cuando los israelitas, luego de ofrecer al Cordero Pascual en cada una de sus casas y poner la sangre en los postes y en los dinteles, al día siguiente los israelitas, cuando salieron de sus casas, pasaron por debajo de la sangre, cubiertos, y salieron a libertad. Y al salir de la libertad de Egipto, el ángel de Jehová les acompañaba. Y cuando llegaron al Mar Rojo, una columna de fuego donde estaba el ángel del Señor, que es el Señor Jesucristo, abrió el Mar Rojo en dos partes. La misma columna de fuego que vio Abraham. Ahora, ¿qué nos muestra la cruz del Calvario? No hay fuego,
no hay truenos, no hay relámpagos. Ahí está el Hijo de Dios, desnudo, colgado, maltratado, avergonzado. ¿Por qué? Porque Jesús es la última palabra de Dios. Jesús es la imagen del Dios invisible. Y ahí está, crucificado, expuesto como el Cordero de Dios. Esa es la razón por la cual las tinieblas rodean la cruz. Las tinieblas rodean la cruz. Las tinieblas vuelven a aparecer porque el juicio de Dios se está derramando durante 3 horas sobre Jesús. Esas 3 horas de oscuridad, el pecado se derramó sobre el alma de Cristo. Recuerde que Marco nos está diciendo, hubo tinieblas hasta la hora 9. 3 horas de oscuridad donde el pecado se está derramando sobre el alma de Cristo. Y el apóstol Pablo nos dice qué sucedió ahí. Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El apóstol Pedro también nos dice, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vuelvo a repetir esto. Si quieres medir la gravedad del pecado, ¿qué debes hacer? Mira la cruz. Mira la cruz. Mira la cruz, porque ¿qué exige el Dios Santo por nuestros pecados? ¿Qué tuvo que hacer el Dios Santo por tu pecado? Colgar a su único hijo en el basurero más inmundo de la tierra. ¿Qué tuvo que hacer Dios por tu pecado? Colgar a su hijo. Yo creo que recuerde esta ilustración. Colgar a su hijo entre el cielo y la tierra. ¿Sabes por qué está colgado? Porque los hombres los han rechazado. Pero el Padre tampoco lo puede mirar. Colgado entre el cielo y la tierra. La cruz entonces revela lo que el pecado merece. ¿Qué merece el pecado? Muerte. La paga del pecado es muerte. En el versículo 34 también vemos que la cruz prueba entonces no solamente que la paga del pecado es muerte, la cruz no solamente revela lo horrible del pecado, la cruz también prueba la justicia santa de Dios. Dios es justo, no tendrá por inocente al culpable. ¿Qué ha hecho Cristo Jesús? Ha tomado todas nuestras culpas, ha tomado todos nuestros pecados, ha tomado todas nuestras rebeliones y Dios entonces lo declaró culpable. Dios no tendrá por inocente al culpable. La cruz entonces revela la justicia santa de Dios. El versículo 34 dice, y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Solo un dato histórico. Todas las crucifixiones estaban llenas de gritos, de alaridos, de reclamos furiosos, de maldiciones de los crucificados. Los crucificados ahí gritaban, daban alaridos, maldecían a los ejecutadores. ¿Pero qué está haciendo Jesús? Él ha guardado silencio. Y ahora rompe el silencio con las palabras más estremecedoras de todas las escrituras. Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Los malditos en la cruz blasfemaban contra los dioses. Los malditos en la cruz blasfemaban contra las autoridades. Los malditos en la cruz blasfemaban contra todo. Pero el Hijo de Dios no blasfema. El Hijo de Dios no abre su boca para hablar contra de Dios, sino que hace una pregunta justa y piadosa. Dios mío, ¿por qué me has desamparado si estoy haciendo justamente lo que me pediste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Si las tinieblas que rodean la cruz declaran el juicio y declaran la maldición, entonces el abandono que está sufriendo Jesucristo, ¿qué nos enseña? Nos enseña que el juicio es real. No es que Jesús se esté sintiendo desamparado, Él ha sido desamparado. No es que Jesús esté pensando, oh, pareciera que me han desamparado. No, Él está experimentando el abandono. Jesús no es una víctima de la injusticia humana. Jesús no está en la cruz por accidente. Jesús no es una víctima de la injusticia humana. Jesús es el herido de Dios por nuestras rebeliones. Es el molido de Dios por nuestros pecados. Entonces, ¿qué nos muestra la cruz? Utilizando la retórica de Lutero, ¿qué nos prueba la cruz? La cruz nos prueba que Dios no negocia su santidad. Dios no negocia su santidad. Porque el salmo que acaba de citar Jesucristo, que es el Salmo 22, justamente el versículo 1, luego continúa con estas palabras. Escuche con atención. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Luego el salmista dice, pero tú eres santo. Ahí está la razón. ¿Por qué el padre no puede mirar a su hijo? ¿Por qué el padre no puede responder al clamor? Dios es santo. Dios no tiene comunión con lo impío. Dios no tiene comunión con lo pecaminoso. Dios no tiene comunión con las tinieblas. Dios no tiene comunión con la oscuridad. Dios no tiene comunión con nada que sea contrario a su propio ser. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El profeta Habacuc dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. ¿Podía entonces el padre ver a su hijo? Aunque sea el Hijo de Dios, el Hijo de Dios que estaba ahí, el padre no podía mirar la cosa horrible en la que se había convertido Jesús cuando fue clavado en la cruz. Porque el que no conoció el pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. El Padre no podía mirarlo. ¿Y qué hizo el Padre entonces? Ocultó su rostro del condenado. Ocultó su rostro del condenado. Por eso la bendición sacerdotal decía, alce el Señor su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Pero Jesús en la cruz no experimentó el rostro de la misericordia de Dios, sino que experimentó la maldición de un condenado. Por ti. Cosa barata la cruz. Hermanos amados, por eso no tenemos acá un tremendo crucifijo con un Jesús crucificado, porque nosotros predicamos al Cristo crucificado desde las Escrituras. No necesitamos una imagen visual. Somos llamados a poner nuestra atención al Evangelio. Aquel que era bendito se hizo maldito por ti. No sé si es motivo para que se goce. Entonces llegamos ahora
al momento del clímax del sufrimiento más grande de Jesús. El sufrimiento más grande de Jesús, ¿sabe cuál fue? Durante todo el Evangelio de Marcos hemos sido testigos de que Jesús tiene una comunión íntima con el Padre. Y ahora Él mismo es consciente de que esa comunión ha sido interrumpida. Y ya no clama en la cruz, Abba. En la cruz clama Dios. Aún Jesús está guardando la fe, pero lo que está ocurriendo es que aquel que estuvo con Dios desde la eternidad, ahora experimenta estar sin Dios. Martín Lutero, estudiando este texto, se agarró la cabeza y dijo lo siguiente: ¿cómo Dios puede abandonar a Dios? No lo comprendo. Pero eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Jesús fue abandonado. Jesús no dejó de ser el Hijo de Dios. Su divinidad no fue afectada, pero Él, siendo el Dios hombre, tuvo que experimentar ser privado del consuelo de la comunión con Dios. Algo que tú y yo no tenemos remota idea de eso, nunca. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el único que conoce experimentalmente qué es estar satisfecho totalmente en Dios. Nosotros no conocemos eso. La cruz prueba entonces que Jesús entregó su vida. Luego de esta terrible agonía, luego de experimentar las tinieblas, luego de experimentar el abandono, Jesús muestra la cruz que entrega su vida. Y algunos de los que estaban allí decían al mirarlo: mira, llama a Elías. Y corrió entonces uno y empapado su esponja con vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si Elías baja. Perdón, veamos si Elías viene a bajarle. Mas entonces Jesús, dando una gran voz, note este detalle, expiró. La cruz nos muestra que Jesús no murió una muerte común por la crucifixión. ¿Cómo morían los crucificados? La muerte de los crucificados era lenta, era una agonía lenta. La muerte de los crucificados venía porque el crucificado comenzaba a perder la conciencia. El crucificado, al momento de perder líquido, al momento de perder sangre, moría inclinando la cabeza inconsciente. Pero Jesús, nuestro bendito Jesús, está de servicio en la cruz. ¿Cómo sabemos que está de servicio en la cruz? A un ladrón moribundo le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Recuerdan lo que había dicho Jesús? Él no quiso tomar el narcótico de vino con mirra, porque quería estar consciente. Entonces lo que nos está mostrando la palabra de Dios es que la muerte no lo sorprendió. Él tiene el poder sobre la vida, sobre la muerte. Él es el autor de la vida. La muerte no lo sorprendió. La muerte no vino por él. Él estaba consciente. Y dando una gran voz, nos dice Marcos, expiró. Dando una gran voz, entregó su espíritu. La muerte no le arrebató nada. Aquí vemos al Rey soberano, Señor de todas las cosas, entregando su vida. ¿Recuerda lo que dijo él? Nadie me la quita. Yo la pongo a disposición. Nadie me la quita. La muerte no le sorprendió. Él dio su vida en rescate por muchos. El autor de la vida expiró. Y al momento de expirar, clamó: consumado es. Todo está pagado. Todo está saldado. He acabado la obra que me diste que hiciese, Padre. Se terminó. Misión cumplida. Eso significa tetelestai.
La deuda ha sido pagada. El rescate de aquellos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo, el rescate de aquellos que el Padre escogió, ya fue pagado con la preciosa sangre del Hijo de Dios. Consumado es, consumado es. Mira lo que está sucediendo en la cruz. En la cruz no hay derrota. Gloria a Dios. En la cruz no hay derrota porque es Jesús que se está entregando. No ha sido derrotado por sus enemigos. En la cruz no hay derrota. La muerte no lo derrotó. Él se entregó. Él podía haber clamado por una legión de ángeles que lo sacaran de ahí, pero se aferró a la cruz por la gloria del amor a su Padre y se aferró a la cruz por su pueblo. No hay derrota. Tampoco hay pérdida de fe. Jesús en el momento más oscuro de su vida no pierde la fe, no pierde la confianza, porque dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué nos muestra entonces la cruz? Aquí. Al momento de que Jesús expiró, las tinieblas se disiparon. Las tinieblas acabaron, ya no hay más tinieblas. ¿Por qué? Porque Jesús ha pagado por todos nuestros pecados. Desde Belén, en su nacimiento, desde Belén hasta la cruz, Jesús fue descendiendo constantemente en un camino de humillación, en un camino de rechazo, en un camino de dolor, hasta la cruz. Pero cuando Jesús clamó, consumado es, aquí la trayectoria ya no es más hacia abajo. Aquí Jesús comienza entonces a ascender. Y el primer momento de su exaltación es cuando Él se ha levantado 3 días después de la cruz. Porque todo está pagado. ¿Qué más nos muestra la cruz? La cruz prueba el inmenso amor de Dios. Necesitas un arco iris, necesitas ángeles volar para saber que Dios te ama. Mira la cruz. Mira la cruz. Mira la cruz. Contempla la cruz. La cruz demuestra el inmenso amor de Dios, porque en el momento en que Jesucristo clamó, consumado es, entonces el velo del templo se rasgó en dos. ¿Cómo se rasgó el velo del templo? Marcos nos dice, desde arriba abajo. ¿Quién lo rasgó? Dios. Al escuchar el consumado es. Ya no hay más separación entre Dios y los hombres. Hay un camino nuevo y abierto, dice el escritor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 10. Hay un camino nuevo y abierto, esto es a través del velo de Jesucristo. Y el autor de los Hebreos nos dice que ese velo es su carne. Libertad. El velo se rasgó, libertad. Pero Mateo añade esto. Mateo en el momento de la crucifixión añade esto, que Jesús clamó consumado es, y luego hubo un temblor. ¿Y qué ocurrió? Muchas tumbas se abrieron y muchos muertos salieron a resurrección. No me pide explicar eso. Pero lo que podemos decir es lo siguiente. Que la muerte del crucificado trae libertad gloriosa. Libertad del pecado. Libertad de la muerte, libertad de todo lo que al hombre lo pueda condenar. La muerte de Jesús, como dice el apóstol Pablo, trae la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Libertad gloriosa, libre acceso a Dios, libre comunión con Dios, libre de condenación. Yo te pregunto en esta mañana, ¿has sido liberado? Vive como uno que ha sido liberado. Ahora el momento en que esos muertos se levantaron y por supuesto volvieron a morir, solamente nos anticipan algo. Que cuando tú dejes esta tierra, tus ojos se cierren a esta vida y sean abiertos para encontrarte con el Señor, en el día de la resurrección final, las tumbas van a estallar y se van a levantar los hijos de Dios en cuerpos incorruptibles de gloria.
Eso va a ocurrir. Porque la muerte de cruz ha terminado con el pecado, ha terminado con el poder de la muerte, ha terminado con las acusaciones de Satanás, nos ha dado un nuevo estatus como redimidos de Dios por el poder de Cristo. Entonces el abandono que sufrió Jesús en la cruz se ha convertido para el pueblo de Dios en la bienvenida y en la adopción. Aquel que estuvo con Dios fue hecho sin Dios para que nosotros que estábamos sin Dios ahora estemos con Dios para siempre. Juan en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, nos muestra una visión de aquellos que han sido alcanzados por Dios, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Y Apocalipsis 7, 9 dice, y viene con él una multitud que nadie puede contar. La cruz entonces demuestra el amor de Dios, no lo inaugura. La cruz demuestra el amor de Dios. ¿Por qué? Porque fue el Padre quien colocó a su Hijo en la cruz, fue el Hijo quien se entregó ahí en la cruz y fue el bendito Espíritu Santo quien sostuvo la ofrenda en la cruz. Finalmente, versículo 30 y 39. Míranos en tu Biblia, por favor. ¿Qué hace la cruz? La cruz prueba quién es verdaderamente Jesús. Verso 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. No después de un milagro, no después de que Jesús descendiera de la cruz, sino que el centurión al verlo morir, la identidad de Cristo fue revelada completamente. Ahí está el Hijo de Dios. El centurión vio a miles, cientos de hombres crucificados, pero ninguno como este crucificado. Recuerden que los centuriones romanos eran oficiales de carrera en el ejército romano. Probablemente este hombre estaba unido en la turba de los que estaban escarneciendo al Señor Jesucristo. Horas antes, probablemente este hombre también estaba maldiciendo a Jesús. Probablemente este hombre había dado la autorización para que el Hijo de Dios fuese azotado. Probablemente este hombre supervisó todo el proceso de la cruz. Pero este hombre, al ver a Jesús clamar de esta manera así, comprendió por un acto sobrenatural del Espíritu Santo que ese hombre no era un hombre cualquiera. Ese hombre era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Lo que tantas veces se privó en el Evangelio de Marcos. No le digas a nadie acerca de la identidad del Mesías. Pero llegamos a la cruz y la identidad de Jesús se revela. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios que murió por nuestros pecados. El Hijo de Dios que murió por nuestros pecados. Si la cruz, hermanos, revela entonces todo, si la cruz es la prueba de todo, entonces ¿cómo responderás a la cruz? ¿Cómo responderás a la cruz? ¿Seguirás siendo uno más de los escarnecedores y blasfemos al pie de la cruz? ¿Seguirás siendo uno más de aquellos que tienen la cruz en poco? ¿Seguirás siendo uno más de aquellos que ven la cruz simplemente como la muerte de un hombre más? ¿O clamarás y confesarás como aquel centurión que viendo al crucificado confesó verdaderamente este es el Hijo de Dios?
La cruz nos demuestra entonces que si el pecado exige tal precio, tal derramamiento de sangre, tal sacrificio, no puedes seguir tratando el pecado con ligereza. Porque tus pecados pusieron a Jesús en la cruz. Tristemente, un hombre hizo una rutina del pecado. Tristemente, toda una iglesia ve el pecado como algo para la risa. Pero al leer esto, al contemplar la cruz, deberíamos temblar. Ahora, si el amor de Dios, se demostró y se reveló completamente en la cruz, ¿seguirás desconfiando del amor de Dios? O puedes decir juntamente con el apóstol Pablo, vivo la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es contemplar la cruz. Finalmente, si la cruz es la prueba de todo, queridos hermanos, la cruz revela cuán verdadero es nuestro cristianismo. Cuán verdadero es tu cristianismo. Por esa razón Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. La cruz lo prueba todo. La cruz prueba también quién eres tú. La cruz también prueba si realmente has nacido de nuevo. La cruz lo prueba todo. Que el Señor bendiga su palabra y que podamos meditar en la grandeza de la crucifixión del Rey al momento de pasar a la mesa del Señor. Te invito a inclinar tu rostro y dar gracias al Señor por su palabra.